En las colinas de Los Ángeles, rodeada por muros altos y cámaras de seguridad, se encuentra una mansión que fue mucho más que un hogar. Fue un santuario, un imperio, y más tarde el centro de una investigación que sacudiría a una de las figuras más conocidas del mundo animal. Lo que ocurrió dentro de esa propiedad no fue revelado durante años, hasta que documentos filtrados, grabaciones inéditas y testimonios de excolaboradores sacaron a la luz una verdad tan inesperada como impactante. Esta no es la historia que viste en televisión. Esta es la historia que nunca quisieron que conocieras. La historia real de César Millán. Culiacán, Sinaloa. Año 1969. En un rancho donde los perros vagaban libres y la pobreza era rutina, nació César Felipe Millán Favela. Su familia vivía sin agua corriente ni electricidad. El lujo más grande era la sombra de los árboles y el cariño de sus animales. Desde pequeño César mostraba una conexión natural con los perros. No los temía, no los dominaba, solo los entendía. Su abuelo, al ver cómo los animales lo seguían con respeto y sin miedo, comenzó a llamarlo el perrero. A los 13 años, mientras otros soñaban con irse a Estados Unidos o trabajar en la ciudad, César ya repetía una frase que parecía una locura. Voy a ser el mejor entrenador de perros del mundo. Sus amigos se reían. Su familia no entendía. Pero César no necesitaba aprobación. Tenía algo más poderoso. Un propósito. Mientras la mayoría estudiaba en aulas, él aprendía en el campo. Observaba a las manadas. Veía cómo se organizaban, cómo se corregían, cómo respetaban al líder no por miedo, sino por energía. Esa filosofía, nacida de la tierra y no de los libros, se convertiría años más tarde en la base de su método de adiestramiento, instinto, disciplina y lo que él llamaba energía calmada y asertiva. A los 21 años, en diciembre de 1990, tomó una decisión sin marcha atrás: cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos con solo $100 en el bolsillo. No hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía contactos. Su viaje fue peligroso. Más de una vez pensó que no llegaría. Incluso estuvo a punto de ahogarse mientras intentaba cruzar un canal con la ayuda de un coyote. Al llegar a San Diego comenzó desde cero. Dormía en la calle, comía lo que podía, lavaba autos para sobrevivir. Pero nunca dejó de observar a los perros y nunca dejó de creer en su propósito. Empezó a trabajar en una peluquería canina y pronto los clientes notaban algo extraño. Los perros más agresivos se calmaban cuando él estaba cerca. La gente empezó a buscarlo. Primero dueños comunes, luego dueños con casos extremos. César tenía algo que nadie más ofrecía: resultados. No usaba técnicas sofisticadas, no hablaba inglés técnico, pero entendía al animal de una forma visceral. Y eso era suficiente para que los dueños confiaran en él, incluso más que en los veterinarios. Con el boca a boca como su mejor publicidad, César empezó a recibir llamadas desde distintas zonas de California. Pero su gran oportunidad llegó gracias a una mujer, Jada Pinkett Smith. La actriz, impresionada por su capacidad para controlar a su perro agresivo, decidió apoyarlo. Le pagó clases de inglés, lo ayudó a profesionalizar su imagen, pero le puso una condición clara: si en un año no logras consolidarte, volvé a pasear perros. César aceptó el desafío y lo superó con creces. En el sur de Los Ángeles abrió el Dog Psychology Center, un terreno donde rehabilitaba perros en manada. No era un centro lujoso, solo tierra, cercas y muchos animales, pero los resultados eran asombrosos. Pronto, productores de televisión se interesaron en su historia, y en 2004 el canal National Geographic apostó por un formato innovador. Un entrenador mexicano sin estudios académicos, resolviendo en minutos casos que llevaban años sin solución. Así nació Dog Whisperer with César Millán, el programa que lo cambiaría todo. El show fue un éxito inmediato. Se emitió en más de 80 países y convirtió a César en un fenómeno global. Su carisma, su habilidad casi mágica con los animales y su historia de superación cautivaban al público. Libros, productos para mascotas, una revista propia, tours internacionales. Su empresa, Caesar's Way Inc., llegó a estar valorada en más de $25 millones. Parecía haber alcanzado la cima del sueño americano. El joven que cruzó la frontera sin nada ahora era una celebridad millonaria. Pero la cima, muchas veces, es también el punto desde donde empieza la caída. A medida que el éxito de César se multiplicaba, también lo hacía el escrutinio.
Veterinarios, etólogos y organizaciones de bienestar animal comenzaron a levantar la voz. Acusaban a Millán de usar técnicas anticuadas, ineficaces y en algunos casos crueles. Toques físicos, collares de ahorque, correcciones de dominancia. Para sus defensores era disciplina con propósito. Para sus críticos era maltrato disfrazado de ciencia. La Sociedad Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal fue tajante. Rechazó públicamente la teoría de la dominancia que César promovía como base de su método. Pero el escándalo estalló cuando un episodio mostró a César sujetando a un perro hasta dejarlo inconsciente con un collar de ahorque. Las quejas a National Geographic llegaron por cientos. En las redes sociales el video se volvió viral. El canal defendió al entrenador, pero la polémica ya estaba instalada. Lo más grave no se había visto aún. Grabaciones internas, filtradas años más tarde, mostraban la escena sin edición. El perro no estuvo desmayado unos segundos, sino cerca de medio minuto. Algunos miembros del equipo se habían quejado, pero sus advertencias fueron ignoradas. Desde ese momento, los episodios incluyeron advertencias al público. No intente aplicar estas técnicas sin supervisión profesional. Pero el daño ya estaba hecho. Millán se convirtió en una figura polarizante. Para muchos, un referente inspirador. Para otros, un peligro con micrófono y cámara. Años después del escándalo con el collar, las autoridades comenzaron a recibir nuevas denuncias, pero esta vez no venían de organizaciones, venían de personas cercanas a Millán. La combinación de quejas, sospechas fiscales y material no transmitido en televisión llevó a una medida extraordinaria. En 2018, el rancho y la mansión de César Millán fueron objeto de una investigación formal. Durante más de 3 años, un equipo multidisciplinario analizó grabaciones privadas, manuales de entrenamiento, documentos financieros, correos electrónicos y declaraciones de excolaboradores. Lo que encontraron no solo tenía implicaciones legales, tenía el potencial de destruir su legado. Algunos archivos mostraban escenas de entrenamiento no aptas para emisión. En ellas, varios perros sufrían altos niveles de estrés, jadeos intensos, temblores, pupilas dilatadas, signos claros de ansiedad que eran editados fuera de las versiones transmitidas. Otras carpetas contenían acuerdos de confidencialidad con dueños que afirmaban que sus mascotas habían resultado heridas en sesiones privadas. La cifra total de estos acuerdos extrajudiciales superaba el $1,500,000. Incluía casos tan graves como la fractura de costillas en un pastor alemán o trastornos de ansiedad crónicos en razas pequeñas. También se descubrieron correos internos entre productores del programa. En ellos se discutía cómo editar las escenas para ocultar cualquier gesto violento. Mostremos el antes y el después, decía uno. Pero evitemos mostrar demasiado el proceso. Según los documentos, había incluso instrucciones para elegir ángulos de cámara que minimizaran las correcciones físicas. Todo esto arrojaba una pregunta brutal. ¿Estábamos viendo resultados reales o una ilusión cuidadosamente diseñada? En medio de la controversia, César enfrentó un golpe que nada tenía que ver con la televisión. Su compañero más fiel, su pitbull Daddy, fue diagnosticado con cáncer. Daddy no era solo un perro. Era su sombra, su apoyo emocional y su mentor silencioso. Aparecía en casi todos los episodios, ayudando a rehabilitar a otros perros agresivos. Para César era su verdadero dog whisperer. Durante las últimas semanas de vida del animal, César dormía en el suelo junto a él. Se negaba a dejarlo solo. Cuando Daddy murió, Millán escribió en su diario: "No era solo un perro, era mi guía, mi maestro, mi mejor amigo. Una parte de mí murió con él". Poco después llegó otro golpe. Su esposa Ilusión Millán pidió el divorcio tras 16 años de matrimonio. No fue un proceso sencillo. Reclamó la custodia de los hijos, una pensión mensual de $23,000 y una parte significativa del patrimonio acumulado. La combinación de estas dos pérdidas, emocional y familiar, llevó a César a un estado depresivo profundo. En mayo de 2010, consumió una mezcla de ansiolíticos y somníferos. Fue encontrado a tiempo. Los paramédicos lograron estabilizarlo. Pero pasó 3 días en cuidados intensivos y luego fue ingresado a una clínica psiquiátrica. Años después reconocería públicamente que no fue un accidente. Yo ya no quería seguir. Sentí que había perdido todo lo que me daba sentido. La caída había dejado de ser pública. Ahora era también personal. En los años siguientes, César intentó reinventarse. Lanzó nuevos programas como César 911 y Dog Nation, pero ninguno logró el impacto de Dog Whisperer.
En 2015, un nuevo escándalo volvió a golpearlo. Durante una grabación, un perro atacó a un cerdo. El incidente fue investigado por el control de animales del condado de Los Ángeles. Aunque no se presentaron cargos, la opinión pública ya no lo perdonaba tan fácilmente. La presión era constante, su imagen cada vez más deteriorada. Paralelamente, sus empresas comenzaron a mostrar signos de colapso financiero. Algunos negocios cerraron, otros fueron reestructurados por deudas, marcas dejaron de trabajar con él. En documentos internos se revelaba que muchos ingresos provenían ya no de EU, sino de Asia, donde su método generaba menos rechazo. A pesar de todo, no se rindió. Reubicó su centro de entrenamiento, se comprometió con una nueva pareja y comenzó a enfocarse en conferencias, libros y trabajo comunitario. En un comunicado reconoció que muchos de sus métodos ya no forman parte de su práctica actual. Dijo que ha evolucionado, que ahora prioriza el afecto y el ejercicio por encima de la corrección física. Para algunos, César Millán sigue siendo un referente que ayudó a millones de personas a salvar a sus mascotas. Para otros, es el símbolo de un modelo de adiestramiento que debía quedar en el pasado. Lo que ocurrió en su mansión fue más que una investigación. Fue el inicio de un cambio en la manera en que el mundo entiende el vínculo con los animales. Su historia, marcada por la pobreza, el éxito, el colapso emocional y la polémica, es una advertencia sobre los límites de la fama y el precio que se paga cuando la imagen pública se construye sobre una verdad incompleta. ¿Crees que César Millán merece una segunda oportunidad? ¿O su legado quedó marcado para siempre? Deja tu opinión en los comentarios, y si querés más historias reales, impactantes y sin filtros, suscríbete a Expediente Hollywood.